Esto ocurrió en Tributando a Jesús. Entonces, ¿qué es el fanatismo? Reiteramos, es el apasionamiento o actividad que se manifiesta con pasión exagerada. Ahí comienzan las palabras, ¿ve? Que muestran esa alteración exagerada, desmedida. Eso es algo alterado cuando uno cae en esa actitud o en actitudes desmedidas. Irracional, porque lo lógico y lo sano es la racionalidad. Entonces, cuando el individuo cae en la irracionalidad, está alterado, no está normal. Y tenaz, que es perseguir algo de una manera obsesiva, de manera que nada ni nadie lo hace a usted, ni la razón, ni la fuerza cambiar de opinión. Eso es la tenacidad dentro del fanatismo. Pero también todo esto uno lo va a encontrar, que uno siempre cuando habla de fanatismo piensa en religión. No, eso está en las ideas, eso de exagerar, de comportamientos desmedidos, tenaz, irracional, sí, en las ideologías, en las teorías. Cada quien quiere imponer su teoría. En la cultura, las culturas luchan una contra las otras por sobreponerse, por tener la hegemonía. En el estilo de vida, cada quien quiere imponer un estilo de vida y ser seguido. Entonces, uno como persona, es difícil no caer en ese fanatismo. Cuando alguien logra un nivel de celebridad, bueno, llega a creerse hasta Dios. Eso lo vimos en los faraones, por ejemplo, en los reyes. Se vio todo eso a nivel político o forma de gobierno. Entonces, dentro del análisis estamos viendo lo que es la exageración. Entonces, en la exageración encontramos que no es exagerado aquello que es normal, pero lo que es normal es lo que no presenta alteración. Entonces, estamos viendo que lo que es normal es natural. Cuando las cosas son naturales es porque no tienen alteración. Ahora bien, ¿cómo se define el término natural? Dice que natural es lo que es ingenuo y sin doblez. Ingenuo y sin doblez. Dentro de los sinónimos vamos a encontrar la palabra naturalidad. Dentro de lo que es alguien ingenuo, es una persona que es sincera, candorosa, que es una persona sencilla, etcétera. Entonces vamos a analizar. El primer Adán, entonces, era una persona sin alteración. Entonces tenía lo que se llama ingenuidad y sencillez, que es lo que define una persona no afectada o con naturalidad. Ahora, lo que queremos enfocar es el antónimo ahora, lo contrario a una persona ingenua. Ya ustedes escucharon lo que es la ingenuidad y lo retomamos. Es ser sincero, candoroso, o sea, candoroso es alguien que no tiene malicia en absoluto. Oiga cómo se define candor, ingenuidad y falta total. Esa palabra a mí me impacta. Falta total de malicia y de hipocresía. Y esa es la meta de Cristo. Restaurar, y restauró a la iglesia y a los discípulos porque eran así, sin malicia. Ahora vamos al antónimo de la palabra ingenuo. Y nos encontramos con esa que dejamos en el tintero. Política, malicia, ese es el hombre caído. Un hombre político, un hombre malicioso, un hombre astuto, un hombre con sagacidad y un hombre con sutileza. Entonces, entrando en materia, ¿cuál es la idea? Sacarle a ese hombre esa actitud política, esa actitud de malicia, esa actitud de astucia, de sagacidad y de sutileza. Pero habría que manejar entonces esos términos. ¿Qué significa? Comenzando con la primera, política. De hecho, en la serie de libros que nosotros
el Señor nos ha dado la visión para escribir todo este material por revelación de Él y que lo hemos, ¿verdad?, avalado con las Escrituras. Fíjese que los libros tienen el rostro de figuras políticas internacionales. Cuando yo tuve la experiencia y describo esa ilustración de los libros, o sea, la portada, lo primero es que estaban vivos. En el devenir, trabajando estos libros con el Ministerio del G, luego con el hermano Hernández, ahora en la escuela que hemos empezado a trabajar, a transferir esta información, todavía un poco informal la escuela, no público, no abierta. Pero allí estamos estudiando y analizando y ahora hemos llegado a entender por qué el Señor nos mostró, por qué en Tributando a Jesús estamos hablando de todo esto. Bueno, es que si estaban vivos, escuche bien, en la portada de los libros, que tenemos la intención, Hernández, de hacerlos en 3D o 3D, que es que cuando usted los vea, parece que se mueven. Porque así fue que yo lo vi cuando me entregaron esa revelación, estaban vivos. Pero ¿qué quiere decir vivo? Es que es el tipo de conducta vigente hoy en muchos de nosotros siendo creyentes. Y en el mundo de hoy, cada vez, ¿qué es lo que dice Mateo 24, 12 y 13? Que viene una multiplicación ¿de qué? De la maldad. O sea, de la malicia en el ser humano. Escuchen bien, señores, lo serio de este tema que estamos analizando, que viene de la pasión y caemos en el fanatismo, y dentro del análisis del fanatismo nos hemos chocado con que es una conducta sana, natural, normal. Y entonces uno dice, pero ¿y cómo Cristo pudo formar entonces a estos hombres, sacarle la política, la malicia, la astucia, la sagacidad, la sutileza y convertirlo en gente ingenua, sin malicia, totalmente sin malicia y sin doblez, Hernández? Uno de los métodos que usó el Señor Jesucristo, lo hablábamos en día pasado, es que Él se reunía con el pequeño grupo y Él hacía que entraran en razón, o sea, debatían los temas. Él le decía, eso está mal, porque tal cosa es tal cosa. Entonces los hombres fueron, amén de la presencia de Dios en ese momento con ellos, pero también los hacía entrar en razón. De esa manera se le va sacando la política y la malicia a la gente. Me deja poner un ejemplo, el caso de la madre aquella que tomó a Jesús aparte y le dijo, mira, ponme a la derecha. ¿Va por ahí la cosa? Sí, la madre quería meter política al ministerio de Cristo. Óyeme, cuando tú estés en el reino, yo quisiera que mis hijos se sienten, mío, uno a tu izquierda ¡qué malicia! Y el otro a tu derecha. ¡Wow! En pocas palabras, que lo haga ministro de la presidencia tuya. Dios santo. Y Jesús le dice, pero mujer, eso no está de mí darlo. Ay. Jesús estaba hablando de asuntos espirituales. Uy. Y ella estaba en asuntos terrenales. Tributando a Jesús.